¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás, va? Alberto? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de política internacional, pero es un derivado de esto. Está bien. Te invito con un cafecito. Pero esto es lo mejor de todo. Trae el señor. Bueno. Tenés que apretar el freno, Aterrizamos. tenés que pisar el freno. Gracias, amigo. Pero- Casi Casi. quilombo. Pero pudimos. Pero pudimos, llegamos. Ahí vamos. El otro día leí un artículo, estaba leyendo un artículo, no importa de qué era, pero había un contenido que realmente me llamó la atención. Mira, a ver. La obsesión de los presidentes argentinos por el petróleo, etcétera, etcétera, cuando no se han dado cuenta que la materia prima no es la riqueza de un país. Porque nosotros tenemos un montón de materia prima, somos un país pobre. Suiza no tiene materia prima y es uno de los países más poderosos del mundo. Claro. Definitivamente esto es así. Suiza es chiquitito. Igual que vamos a hablar de los más chiquititos todavía, que son prósperos. Bueno, por una definición. En primer lugar, Vamos a tenés hablar de esto como casos claro. puntuales, Claro, ¿no crees? bueno, te cuento. Tenés claro algo, que esto no se repite en Argentina solamente. Esto es en el mundo. Los países que tienen muchos recursos naturales generalmente son pobres y con grandes conflictos. Porque, bueno, están en la mira de los poderosos, están en la mira de los hegemónicos y definitivamente lo que conviene para poder, o la historia ha marcado que de la revolución industrial para acá, lo que conviene para poder saquear a esos países con grandes riquezas es generarle grandes conflictos de tipo social, de convulsiones. Bueno, y Vamos esto, a sacar a la China de lado. no, también fue víctima de esto, digo, fue, claro. Todos los imperios tuvieron su... El otro día su- leí también de que habían tenido graves problemas en Suiza, en China, una persona que había escrito sobre algo que tenía contenido gay. Ajá. China no acepta No, absolutamente. el gay. No. No. No, China no. China no acepta un montón de cosas. Es un régimen que tiene bastantes características autoritarias, definidas, pero autoritarias. Y no hay, Con y no la se única discute. excepción de que China progresa. Claro. Sí, sí. Eso es indiscutible. Porque adoptó un orden extremo con un modelo económico capitalista. Se dieron cuenta que el comunismo como modelo económico era un fracaso. Y entonces incorporaron a un modelo político que ellos definen como democracia de partido único. Ellos no definen como un modelo autoritario. Bueno, da un poco de risa, pero bueno, ellos tienen su definición. Es una democracia de partido único. Es más, dicen que si hubiera elecciones, la gente, como han sido tan prósperos, la gente los votaría. Eso dicen ellos. Ahora, hay mucha gente gente que se va de China y que sale por trabajo, por estudio y demás, y que la verdad que en Occidente se encuentran como mucho más cerca de una vida con más libertad, Individualmente. en términos individuales. Individualmente. En términos Pero grupalmente China progresa. progresa, sí, y tiene un desarrollo Yo tecnológico. en cierta forma lo admiro a los chinos, Sí. porque de una manera u otra, bueno, son chinos. Trascendieron Bueno, y... volvamos a los orígenes, porque a estamos los orígenes, hablando pero de los países chicos y nos fuimos a hablar del más grande. del más grande. Pero vos sabés que esto que vos decís tan cierto es que hay un país en el centro de Europa que se llama Luxemburgo. Luxemburgo, a ver, ¿qué superficie tiene Luxemburgo? Luxemburgo Como si tiene fuera una superficie, Rosario. no, mucho más chica, tiene ¿Más chica? 600.000 habitantes. Y es el país, Y es un país. sí, un estado, hoy independiente, tiene una historia riquísima, una historia súper rica. ¿Cómo nace Luxemburgo? Bueno, nace como un ducado en principio y nace en el siglo X y nace producto de, en realidad nace en el siglo X, pero en el siglo XIII se configura como un estado ducadal porque... Ducal porque había un duque Claro, que dijo, había esto es mío, ahí y va. acá gobierno yo. Exactamente. Y porque además se convierte en uno de los primeros emperadores, uno de los, bueno, depende cómo se mire, uno de los últimos del Imperio Romano.
Y eso hace que le dé a Luxemburgo un desarrollo importante. Pero a partir de ahí, y para no hacer la historia tan larga porque el tiempo es acotado, Luxemburgo en la Segunda Guerra Mundial es tomada por Hitler. De una manera muy fuerte. Hitler le pone un pie encima y tan fuerte es la dominación de Hitler en Luxemburgo que hace un censo, generan un censo para que la gente diga, se exprese diciendo que quieren convertirse en ciudadanos alemanes. Y la gente desafía a Hitler. El 98% de la gente dice que quiere ser de Luxemburgo, que quiere seguir siendo de Luxemburgo. Que queda pegadito a Alemania. Queda pegadito. Y de hecho, antes fue de Francia y de Alemania, de los dos. Era un estado dual. Y Hitler se enoja mucho con Luxemburgo y hace un desastre en Luxemburgo. De hecho, manda muchos jóvenes al frente de batalla, mata a un montón de gente, persigue a los judíos como en ningún lugar en Luxemburgo. Hace un desastre en Luxemburgo. Luxemburgo mantiene esa independencia. ¿Con qué se mantiene Luxemburgo? Bueno, en la posguerra, Luxemburgo se convierte en una gran fábrica de acero. Sí, este es el auge de Luxemburgo, comienza en la industria. ¿Y no tiene materia prima? No, sí, en realidad tenía grandes minas de mineral de hierro. ¿En ese pedacito? En ese pedacito. Ese pedacito que tiene hoy, le quedó la mitad, porque la otra mitad se la sacó Bélgica. Porque cuando la guerra del catolicismo en Bélgica, que estuvo vinculada a la guerra entre protestantes y católicos, ahí Bélgica se queda con la mitad de Luxemburgo. Hoy el Luxemburgo era bastante más grande de lo que es hoy. Pero lo que te decía es, grandes reservas minerales de hierro hicieron que Luxemburgo produjera el mejor acero del mundo. Y así nace. Claro. Obviamente mucha materia prima no tenía. No era una cosa. El ingreso per cápita era muy alto. Era muy alto. Y esto que vos decís, veía que su materia prima se iba a agotar, que no era una cosa sustentable, le imprimieron una calidad extraordinaria y entonces empezaron a orientarse hacia un modelo, hacia ser un lugar de reserva del sistema financiero global. Entonces ahí empieza a tomar un lugar en el sistema financiero global. Se metieron bancos. Sí, todos los bancos del mundo tienen sede en Luxemburgo. Hoy en día... ¿Y Luxemburgo es un lugar chequeable impositivamente para los demás países? Bueno, eso es una cosa que es difícil de asegurar. Lo que es una monarquía constitucional y tiene hoy el PBI per cápita más alto del mundo. Esos habitantes que mucha gente quiere ir a vivir a Luxemburgo. ¿Cuál es el manejo impositivo? No te dan la ciudadanía. No te dan, absolutamente no. Absolutamente no. 3 idiomas terminaron de consolidar el idioma luxemburgués como un idioma. Se habla alemán, francés y luxemburgués. Esos son los 3 idiomas. Y es un lugar que tiene una estabilidad política vinculado a su monarquía. La monarquía no gobierna. Hoy en día el heredero a partir del año 2000, Enrique, es un monarca sobrio, estable, cuidadoso, de esos monarcas que casi no se conocen nada. No has escuchado hablar mucho del monarca de Luxemburgo. Debe salir por las calles para... Entonces, es una monarquía, es el representante del pueblo, no gobierna, es una monarquía, como te digo, constitucional, es el representante del pueblo, pero hay una relación extraordinaria entre la sociedad y su monarquía. Bien, pasemos a Suiza. Sí. Ahí me dijeron que todo el oro de los nazis fueron a Suiza. Bueno, eso es una teoría, es una hipótesis, no sé, una leyenda. Dicen que sí, dicen que mucho del oro
de los nazis fue para ahí. ¿Cómo nace Suiza? Bueno, nacen como un espacio, porque esto... Claro, es un espacio más Claro, que una nación. ahí va. Porque está la Suiza alemana, la Suiza francesa y la Suiza italiana. Claro, porque a diferencia de lo que hablábamos recién con Luxemburgo, fíjate que Luxemburgo busca en su afán de integrarse, de dejar de ser un Estado, digamos, que no participa en nada, es uno de los fundadores de la OTAN. Es uno de los fundadores, es uno de los primeros que se integra en la Unión Europea en el acuerdo del carbón y del acero, con Italia, Francia y Alemania. Suiza nace con otro perfil. Suiza nace con un perfil de esto, de manejar un lugar que después hoy hay muchos paraísos. Donde podés poner las cosas y que no te destruya y que la sean guerra. anónimas. ¿Te acordás que inclusive... Está respetado por todos, o sea, Sí, lo era un acuerdo. los soviéticos, todo, a Suiza no lo toquemos. De ahí nace la Cruz Roja. Claro. Y nace el secreto, el famoso secreto bancario. Vos sabés que habían claves, inclusive, no sé, hasta hace muy poco, había cuentas que estaban inmovilizadas porque en la sucesión de los dueños se habían perdido las claves porque eran claves secretas. Y entonces es como lo que pasa hoy, viste que hoy te dicen con las monedas digitales que si vos tenés un Bitcoin que tiene no sé cuántas claves, que si llegás a perder las claves, perdés el Bitcoin. Bueno, esto pasaba con los bancos suizos. Tenían tantas claves, las cuentas no eran de Alberto Ollán, eran de un montón de claves. Eso en las sucesiones se perdía y dicen que hasta hace muy pocos años había fortunas inmovilizadas que no había manera de acceder a ellas. Caja de seguridad. Caja de seguridad, sí, definitivamente. Pero, a ver, la FIFA, que administra todo el fútbol del mundo, está en Suiza, con Infantino, este señor que no tiene muy buena prensa, Infantino. Claro, están cerca de los bancos. Y es como que es un lugar... Sí, Suiza igual hoy cambió un poco. Cambió un poco fundamentalmente porque el Banco Europeo, el euro, HSBC creo que tuvo que abrir las cuentas. y tuvieron que abrir, sí. Empezó, le dieron un circuito a los paraísos fiscales, los sacaron de Europa. La FIFA la llenó la FBI. Sí, hoy ya no es esto de que alguien, abría una cuenta no son en Suiza. intocables. No son intocables. Ellos cambiaron un poco el perfil, se dedican más a los fondos de inversión, están en otro... se han mutado hacia más que el control de activos y demás. Pero es un lugar ideal para poner el centro de un negocio que la capital sea Ginebra, o sea, que sea Suiza. Claro, sí, son lugares que tradicionalmente... Bélgica. Andorra. Sí, bueno, Andorra. Andorra, ahí entre España y Francia, digo, sí, pero claro, un club. Es un club. Yo creo que si haces una maratón se caen fuera de Andorra. Claro, ahí va. Exactamente. Es un club. Eso definitivamente era como los ingleses tenían los clubes de hombres, ¿viste? Este es un club de negocios. Definitivamente. Pero tiene gobierno, sí. Sí, tienen gobierno porque fundamentalmente eso es lo que lo proveen de un gobierno que no dependa y que lo manejen. Pero es un país, a ver, discúlpeme, allá hay algún andorrense, es un país ridículo. Bueno, ponele. Si uno lo mira sin conocer los objetivos de este tipo de un amigo que lugares. estuvo trabajando ahí, porque hay mucha gente trabajando en la hotelería, hay muchos argentinos trabajando en la hotelería. Sí, ahí un montón. Porque van a esquiar. Claro, porque hoy se convirtió en un centro turístico. Yo nunca vi una ciudad con tantas farmacias, dice que hay como 2 farmacias por cuadra. ¿Verdad? No sabía eso. Que no tiene sentido que haya tantas farmacias para la población que hay. Claro. Todos los españoles y los franceses van a comprar medicamentos ahí. Capaz, ¿qué esconderá? O será la excusa de ir a comprar medicamentos para ir a hacer alguna... Pero te lleva a un lugar más cómico todavía, perdón por lo cómico, pues todos merecen su respeto. San Marino. Uf. Te los buscaste a todos, ¿eh? En el medio de Italia hay un lugarcito que es San Marino. Más aún, había una competencia de Fórmula 1
que se corría en Que el se circuito corría, de sí, San en Marino. Sí, sí. Que yo famoso. creo que era la Vuelta a San Marino. Claro, porque una más vuelta grande no- manzana. ¿De dónde es San Marino? Sí, también. Ese no tengo muy en claro bien ni el objetivo, ni la función, ni en qué ha quedado. Pero sé que también son esos lugares que el poder, en definitiva, y fundamentalmente en el medio, en la transición entre las guerras, entre las dos grandes guerras, ha sido objeto de creación con determinados argumentos. Pero hay que distinguir, por ejemplo, Luxemburgo de San Marino o de Andorra. Son dos cosas totalmente. O de Mónaco. O de Mónaco. Bueno, Mónaco, un gran negocio inmobiliario. También, ahí va. Pero no. Protegido por Francia. Claro, sí, sí. Que yo creo que si no tenían descendiente varón, iba a pertenecer a Francia, ¿no? Ese era Era uno de los grandes problemas que tenía. Sí, tener sí. un hijo, por favor. Tener un heredero. Tener un heredero, porque si pierden la línea Claro. de familia, pierden Sí, absolutamente. El Principado. El Principado. Ahí Principado. está. Claro. Esto es para resaltar porque Luxemburgo, lo que te decía, a diferencia de estos lugares, Luxemburgo es hoy un lugar en el que casi todo el mundo quisiera vivir. Dicen que hay un gran índice de drogadicción. Eso La droga puede ha hecho ser, estragos. sí, puede ser que haya sido, pero... Porque tiene todo solucionado desde que nacen. Absolutamente. No tienen nada que hacer. Y aparte dicen que es un lugar maravilloso. Su riqueza tanto histórica como natural, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo andamos contra la guerra de Trump con Elon Musk, que se pelearon ahí los dos amigos y ahora están haciendo un lío terrible? Un lío terrible, ¿no? Parece de la farándula la pelea, Sí, parece de dos mujeres, Trump lo ¿no? quiere hacer fundir y él quiere quiere gastarse el último peso para destruirlo a Trump y creó un tercer partido. Claro, en ahora Estados Unidos. en Estados Unidos. Creó un partido. No le va a ir bien. No, definitivamente no. No tiene chance. Y además tuvo un problema en la pelea con Donald Trump, ¿sabes cuál es? En realidad hizo un artilugio para que el gobierno federal le firme un montón de contratos vinculados a la acción aeroespacial. Claro, bueno, Y había después unos astronautas que habían quedado varados y Claro. fue Elon Musk que le mandó Sí, a buscar el taxi. a buscar el taxi espacial. Pero después pretendía que el director de la NASA también fuera de él. O sea, quería estar de los dos lados del mostrador. Entonces, el gran problema con Trump estuvo vinculado a eso. Bueno, me están haciendo así. Y Para la la política próxima. internacional da como para 3 horas. Ahí va. Pero bueno, ¿qué le vamos a La hacer? seguimos con la realidad actual. Gracias por haber venido. No, por al favor, lugar. un placer. Seguimos en Estudio 3. Oh, ya se terminó este sábado del Estudio 3, pero voy a decir otra vez en nuestras redes sociales, si no estuvieron, no lo pudieron escuchar. Bueno, nuestro YouTube es Estudio 3 Programa, que hay con letra que ponen otra vez música, entrevistas, etcétera, etcétera. Nuestro Instagram es Estudio 3 Rosario, que con número que pone detrás de cámaras de ediciones. El Facebook de mi padre es Alberto Sigurjan, que ponen otra vez entrevistas del doctor, de Gastón, de Federico, etcétera, etcétera. Esto de la leche, del bar, todo esto lo ayudaron a los chicos de Bar Estura, que está de Pellegrini 1910 a la esquina de Dorrego. Y estas son las playas que su vista es cook.libélula, que son una técnica japonesa de jardín y lo recomiendo mucho porque se ven muy detalladas, la verdad. Y la debe curar muy bien. Bueno, ahora lo veremos en otro sábado del Estudio 3 y como siempre estamos en el Estudio 3.